La jerarquía también. No me voy a tener en eso porque si no nos vamos a perder hoy. Yo sé que, no sé por qué motivo, pero había muy pocos alumnos al principio y no me lo dijeron porque no nos va a dar tiempo. Entonces, bueno, si podemos hacemos el repaso y si no, pues la intención fue buena hoy. Entonces, hablamos de las fuentes tradicionales y hablamos de las fuentes del derecho y hablamos de las fuentes formales, ahora estamos en las reales. Las reales son las que constituyen factores y elementos que determinan el contenido de las normas jurídicas. Los elementos pueden ser un supuesto de hecho, un contenido y una sanción. Los factores son políticos, sociales y económicos. Las fuentes históricas son aquellos elementos como libros, escrituras, inscripciones que encierran el texto de una ley o un conjunto de la ley. La jerarquía, ya hablamos que en Guatemala aplica el indubio pro operario, no importa en que si está en la Constitución o en cualquier disposición de materia laboral. No aplica la pirámide de Kelsen y se aplica el indubio pro operario contenido en el artículo 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala y el artículo 17 del Código de Trabajo que ya le hemos dado lectura anteriormente. La interpretación, vamos a ver su definición, los sistemas tradicionales, la regla de interpretación, la integración y por último los métodos del derecho común. La interpretación, entonces José Dávalos dice que es la delimitación del significado y sentido de un término, armonizándolo con el todo al que pertenece, implica indagar sobre el sentido, alcances y relaciones de un precepto con las normas de un ordenamiento jurídico. ¿Sí me escuchan, no? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Los sistemas tradicionales de interpretación de la ley, histórica, literal, analógica y auténtica. La histórica, la constituyen la explicación o aclaración de la ley, tomando como base los antecedentes legislativos que precedieron a la vigencia de la ley o bien los antecedentes de las normas anteriores que fueron derogadas pero que regularon un día los mismos supuestos regulados por la norma que se busca interpretar. ¿Sí? En consecuencia, dice, lo que buscará el tipo de esta interpretación será precisar el pensamiento del legislador o de la norma, situándose en el tiempo en que fue dictada, para indagar con mayor seguridad el sentido de las palabras y de las instituciones de tal época en armonía con el panorama de la vida jurídica y general. Entonces, lo que hablamos, el artículo 96 del Código de Trabajo regula, son inembargables el salario mínimo y los salarios que no excedan de 30 quetzales. Sabemos de que en ese entonces presumimos nosotros que la norma es de que el salario mínimo era menos de 30 quetzales. Claro, nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando habla esa parte nada más del salario mínimo, que no era el salario mínimo de aquel entonces de que se dio la norma y el actual. Entonces es un antecedente histórico, nos sirve para interpretar la ley. La literal, llamada también gramatical, y consiste en la interpretación que funda la declaración de un texto, atendiendo al significado estricto y por consiguiente a la letra de la ley. Esto está contenido en el artículo 10 de la Ley del Organismo Judicial, que ya le dimos lectura con anterioridad. El artículo 12, que habla muy claro y preciso, que precisamente que todas las disposiciones en materia laboral que quieran modificar, que quieran tergiversar, que quieran disminuir, que quieran aplicar la renuncia a los derechos de la clase trabajadora, no lo permite porque se declaran nulos de pleno derecho. La analógica, esta pues es normal, dice, esta procede solo en el caso de que cuando la norma no contempla un supuesto específico, pero regulan otro semejante, en que aparece una entidad de razón. Por ejemplo, yo les digo, les ponía el ejemplo, si yo les digo cómo está trabajando Aridán Ortiz, ustedes dicen, bueno, está en el teletrabajo. Eso no es cierto. El teletrabajo en Guatemala no está regulado, por lo tanto, no existe. Y hay varios, si ustedes leen el teletrabajo, ingresan a internet, Colombia, por ejemplo, que tiene muy buen avance en el teletrabajo, nosotros en Guatemala no afectamos el teletrabajo. Lo que yo estoy haciendo es mi trabajo desde la casa, ¿sí? Hoy cuando me tocan presenciales,
También ahora, aunque no lo diga mi contrato, pero por las situaciones que se dieron, entonces permite ahora la facultad que yo mi trabajo lo ejecute desde mi casa, pero nunca estoy efectuando el teletrabajo. La auténtica, interpretación auténtica. Bueno, la interpretación auténtica dice, esta es la que emana o procede del propio autor de la ley, es decir, que realiza el legislador. En el caso de las sentencias será la que hagan los jueces, en caso de los contratos la que hagan las partes y en caso del testamento la que haga el propio testador. En consecuencia, debe entenderse que esta interpretación auténtica es la aclaración que el propio legislador hace de la ley dictada. Quiero que leamos, y vamos a dejarlo un extradicto para efectos de examen, nuevamente el artículo 43 de la ley de amparo. No sé si alguien lo tiene por ahí. Artículo 43. Doctrina legal. La interpretación de las normas de la Constitución y de otras leyes contenidas en las sentencias de la Corte de Constitucionalidad sienta doctrina legal que debe respetarse por los tribunales al haber 3 fallos contestes de la misma Corte. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad podrá separarse de su propia jurisprudencia, razonando la innovación, la cual no es obligatoria para los otros tribunales, salvo que lleguen a emitirse 3 fallos sucesivos contestes en el mismo sentido. Bueno, ahí estamos. Eso va a ser motivo de evaluación. Veamos hoy el artículo 116, que también va a ser motivo de evaluación. Pero hablando de la auténtica, lo que dice aquí es, por ejemplo, el tiempo efectivo. O sea, ¿cuál se considera tiempo efectivo del trabajador? Aquel en el trabajador permanezca a las órdenes del patrón. Aunque usted no esté trabajando, pero si está a las órdenes del patrón, no es tiempo efectivo de trabajo. Pero como este artículo 116 lo vamos a evaluar, le vamos a dar lectura en este momento. ¿Quién nos apoya? Si quiere, se lo leo, licenciado. Por favor. Dice artículo 116, Código de Trabajo, la jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no puede ser mayor a 8 horas diarias ni exceder de un total de 48 horas a la semana. La jornada ordinaria de trabajo efectivo nocturno no puede ser mayor a 6 horas diarias ni exceder de un total de 36 horas a la semana. Sí. Ok. Tiempo de trabajo efectivo es aquel que el trabajador permanezca a las órdenes del patrón. Trabajo diurno es el que se ejecuta entre las 6 y las 18 horas de un mismo día. Trabajo nocturno es el que se ejecuta entre las 18 horas de un día y las 6 horas del día siguiente. La labor diurna normal semanal será de 45 horas de trabajo efectivo, equivalente a 48 horas para los efectos exclusivos del pago de salario. Se exceptúan en esta disposición los trabajadores agrícolas y ganaderos y los de las empresas donde labore un número menor. La labor diurna normal semanal será de 48 horas de trabajo efectivo, salvo costumbre más favorable al trabajador. Pero esta excepción no debe extenderse a las empresas agrícolas donde trabajan 500 o más trabajadores. Bueno, aquí la única observación que voy a hacer, esto se lo voy a evaluar hoy, es que de conformidad con la Constitución, 44 efectivas de trabajo para efectos de salario son 48. Este artículo dice que son 45. Entonces aplicamos una norma a la Constitución porque favorecemos al trabajador, no porque sea una norma constitucional, sino porque favorece más al trabajador. Las reglas de interpretación, por supuesto, el indubio pro operario va. Interpretar la ley en beneficio del trabajador en caso de duda, conflicto. O, en caso de duda es, por ejemplo, del 44 y el 45. 44 de la Constitución y 45. ¿Cuál aplico? Por supuesto, el 44. En conflicto, pueden haber, en conflictos normativos podemos tener, por ejemplo, una norma en el, tenemos una norma en el Código, por ejemplo, civil y una norma en el Código de Trabajo.
En ese conflicto la ley dice que prevalece lo que dice el Código de Trabajo, o en caso, si el Código Civil le da mejores derechos a la clase trabajadora, aplicaríamos esa norma. Constitución Política de la República. Esta es la base legal, precisamente en su segundo párrafo, que ya lo hemos leído, por eso no lo vamos a leer, que en caso de duda de la interpretación o alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se entenderán en el sentido más favorable para los trabajadores. En el artículo 15, los casos no previstos en cualquier disposición legal vamos a resolver de la siguiente manera. Primero, aplicando los principios del derecho del trabajo. En segundo lugar, la equidad, la costumbre y los usos locales. Y en tercer lugar, con los principios de la ley del derecho común. En caso de conflicto entre dos leyes, va a prevalecer siempre o va a predominar las del derecho del trabajo. Entre las de previsión social y las leyes de trabajo no hay precisamente ninguna preeminencia, están en la misma altura, están con el mismo alcance. Y el artículo 17, que es precisamente la correcta interpretación. Siempre vamos a aplicar la norma que beneficie más a los trabajadores en armonía, por supuesto, con la convivencia general. En el artículo 153, este es un ejemplo. Vean, el artículo 153 regula que la mujer trabajadora tiene derecho a lactancia. Lo interesante es que dice, ¿a partir de cuándo va a correr su derecho de los 10 meses? Según el artículo 153, es a partir que ella retorne a sus labores. Pero vean qué interesante. En Guatemala existe un reglamento que se llama goce de la lactancia materna. Pero este reglamento dice que es a partir del parto. ¿Qué norma favorece más a la trabajadora? A partir que retorne a sus labores, no a partir del parto. Porque ya tiene más días para poder convivir con su hijo o con su hija. La Constitución únicamente señala que en la época de lactancia la mujer tiene derecho a 2 periodos de descanso extraordinarios dentro de la misma jornada. Claro, ahora ya lo ampliaron en el sentido que ella puede tomar por la mañana o bien las 2 horas por la tarde o al ingresar. O sea, le permite a ella esa distribución, pero entre las normas, el código y un reglamento específico, aplicamos el código porque es a partir que ella retorne a sus labores. Y este reglamento dice que es a partir del parto. Beneficia más a la clase trabajadora el Código de Trabajo. No aplica nuevamente la pirámide de Kelsen. Integración, vean esta palabra, es integración al sistema de interpretación. Aquí es cuando no tenemos una norma, entonces la ley permite en el artículo 326 del Código de Trabajo aplicar supletoriamente el Código Procesal Civil y Mercantil y la ley del organismo judicial. Ya lo dice el Código de Trabajo. Pero vamos a leer el 17 para interpretar una norma o los efectos de una norma en materia laboral. Se debe tomar en cuenta fundamentalmente el interés de los trabajadores en armonía con la conveniencia social. Es el indubio pro operario. En clase dijimos al artículo número 17 de su Código de Trabajo, agréguele precisamente el indubio pro operario. Aquí en el 326 lo que estamos indicando es de que sí, el juez puede supletoriamente aplicar el Código Procesal Civil y Mercantil y la ley del organismo judicial. Primero, cuando no encuentre una norma en el Código de Trabajo, cuando existe una norma que no vaya a perjudicar los derechos de la clase trabajadora, aunque estén en otra materia. Pero siempre no se debe olvidar que es todo el beneficio de la clase trabajadora. Métodos de interpretación jurídica en el derecho común, ¿sí? Estos métodos, sí, aquí sí me ayuda usted para no aburrirnos, ¿sí? Vamos a ver, estos son del derecho común, ya no estamos hablando del derecho laboral, ¿no? Aquí creo que me interesa nada más que usted tenga en cuenta algunas definiciones. La gramatical, pues ya la vimos.
Entonces tenemos la gramatical, la sistemática, la histórica, la genética, la teológica, acorde al uso alternativo del derecho, y la analogía. Para efectos de examen solo me interesa la histórica, la gramatical y la genética. Solo vamos a dar la histórica y la genética para efectos de examen, pero para conocimiento las vamos a ver todos. Primero vamos a ver qué es un método, qué diferencia tenemos entre método y técnica. ¿Quién nos apoya ahí con la lectura únicamente de lo que está subrayado? Yo, licenciado. Por favor, Roxana. El método es el conjunto de pasos a seguir para alcanzar un determinado fin, el camino que se traza para lograrlo. Actuar metódicamente permite saber lo que se busca, el fin que se trata de alcanzar y conocer la mejor manera de lograr el objetivo propuesto. Por la vinculación que existe entre el método y la técnica, es frecuente que se les equipare. Sin embargo, como lo apunta Rafael Bielsa, hay una diferencia conceptual entre uno y otra, pues el método es el camino elegido para realizar una tarea o una obra, en tanto que la técnica es el instrumento de elaboración o realización. Vean qué interesante ustedes. Antes, en el derecho común, de conocer nosotros las interpretaciones, debemos de tener bien claro qué es el método y qué es la técnica, ¿sí? Veamos qué nos dice más esto. Por favor, continuamos acá, Roxana. Muy bien. Esa es la trascendencia que tienen en la labor de interpretación de las normas y de los actos negociales, los métodos respectivos. La gran utilidad que desempeñan los métodos tradicionales de interpretación es la de contribuir a una argumentación y motivación jurídica mucho más sólida y profunda cuando se sustenta determinada decisión judicial o posición dogmática respecto al sentido de la norma jurídica. Toda sentencia judicial o un procedimiento científico sobre la ley descansa en la racionalidad del planteamiento que solo puede compartirse y llegar al consenso si es consecuencia del empleo de los métodos de interpretación. Bueno, ahora sí vamos a ver cada una de ellas. Vamos a ver la interpretación gramatical o literal. Tienen diferencias, ¿eh? Tienen diferencias entre una y la otra. Vamos a ver primero en términos generales ambas y luego miramos la literal y la literal, vamos a ver qué subdivisiones tiene y vamos a ver la gramatical. ¿Quién más nos ayuda ahí? Si quiere, Yoli. Por favor. Interpretación gramatical o literal. Este método, denominado por algunos como exegético, se propone encontrar el sentido de una norma o de una cláusula en el texto de las mismas, es decir, a partir de su literalidad, se atribuye un significado a los términos empleados en la redacción por el legislador o por los contratantes, con ayuda de las reglas gramaticales y del uso del lenguaje. Se indaga el significado de los términos en que se expresa una disposición normativa. Dicho significado suele coincidir con el lenguaje general empleado por los miembros de la comunidad, aunque en ocasiones es menester atender al lenguaje técnico que utiliza la norma jurídica. Ahí estamos muy bien. Veamos hoy la interpretación gramatical y las variantes, la literal y sus variantes que tiene. Vamos a seguir la gramatical ahora, ¿sí? Solo vamos a ver otra nueva definición de lo que es la interpretación gramatical y qué diferencia tiene con la literal. Y en la literal vamos a ver las variantes que tiene, que es restrictiva y es extensiva. Y luego vamos a ver algunos argumentos lingüísticos que se deben a la parte semántica y la parte pragmática. Veamos estas dos. ¿Me sigues ayudando, Adacilia? La interpretación gramatical.
imprescindible porque busca el significado de un determinado lenguaje jurídico. Presenta el siguiente problema. Ante la posibilidad de otorgar a una palabra o a una expresión un sentido literal individual u otro que vaya acorde al contexto en que se contiene, ¿cuál debe preferirse? ¿Sigo, Lico, o solo subrayado? Bien, vamos a ver con la literal. La interpretación literal no siempre se reduce a otorgar un significado a partir de lo que gramaticalmente expresa un texto, ya que precisamente la necesidad de interpretarlo surge de la ambigüedad o confusión que presenta su redacción o sencillamente de la controversia que sobre su alcance se plantea. Dada la multiplicidad de significados que puede tener un texto, su interpretación puede presentar como variante la interpretación restrictiva y la interpretación extensiva. Veamos qué es la restrictiva y qué es la extensiva. La interpretación restrictiva, que constriñe el alcance normativo de una disposición para aplicarla a casos específicos y limitados, como enseña Rojas Amandi, puede entenderse en varios sentidos. A. La interpretación que trata de respetar la voluntad del legislador y su texto de la manera más fiel posible. B. La que a costa del significado de los términos del texto legal a su menor ámbito material de validez posible. Y C. La reducción de la letra de la ley a su significado más seguro y aceptado por todos o por muchos, por igual en el ámbito de los especialistas del derecho. La interpretación extensiva, en cambio, consiste en ampliar el significado de un texto para aplicarlo a situaciones que no se encuentran comprendidas claramente en los términos literales de la norma. La interpretación literal, en general, tiene diversos instrumentos para realizarla, que implican un razonamiento más allá de la simple lectura. Ahí yo le sigo. Ahí estamos. Los argumentos lingüísticos, dice, se invoca el lenguaje en sus diferentes dimensiones, semántica, sintáctica o pragmática. Veamos hoy en qué consiste cada una de ellas. Por favor, veamos la semántica. La interpretación semántica se ocupa del sentido de las palabras comprendidas en el texto. Si la palabra presenta diferentes acepciones, la misión de la interpretación es optar por el significado habitual y concreto del vocablo, de los diversos que puedan tener, tomando en cuenta también los usos lingüísticos del término, así como de su probable acepción específica en el lenguaje jurídico. La interpretación sintáctica se ocupa de encontrar el sentido de un enunciado completo en su construcción con arreglo a la relación que guardan entre sí el sujeto y el predicado, el carácter adversativo, consensivo, disyuntivo, copulativo, etc. De las conjugaciones, la colocación del pronombre y del adverbio, etc. Bueno, ahí estamos. Hoy sí vamos a pasar a otra que es la sistemática. Esa es otra interpretación. Ya terminamos la gramatical o bien la literal. Ahora veamos la interpretación sistemática. ¿Quién más nos ayuda ahí? Esta interpretación es la que busca extraer del texto de la norma un enunciado cuyo sentido sea acorde con el contenido general del ordenamiento al que pertenece. Procura el significado entendiendo al conjunto de normas o sistema del que forma parte. Fíjense que todo eso es lo interesante de todo esto, de que nos va a ayudar a nosotros para cuando llegamos a aplicar el individuo pro penal, todo esto pues ya lo vamos a tener muy bien definido, ¿sí? Ahí estamos, solo déjenme ver. Entonces vamos a continuar con la... esta parte final todavía de la sistemática. Ya ves,
Ok. Es precisamente el principio de la interpretación sistemática el que inspira la disposición según la cual las cláusulas de los contratos deben interpretarse las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas. Bueno, ahí estamos. Vamos a la siguiente. Roxana, Natalia, ¿estás por ahí? Sí, Vamos a la licenciado. historia. Esta le ponen mucha atención para efectos de examen. Interpretación histórica. Sí. Muy bien. La interpretación histórica estudia los contextos anteriores que puedan influir en el entendimiento actual de las normas. Como afirma Larens, a veces las perspectivas gramatical o sistemática dejan abiertas ciertas interrogantes que se reducen a la pregunta: ¿qué quería el legislador al crear la norma? Con ello llegamos al elemento histórico de la interpretación, el cual ha de tenerse en cuenta al averiguar el sentido normativo decisivo de la ley. Bueno, veamos hoy la siguiente. Bueno, esta se divide en dos, en estática y dinámica. Por favor, Roxana. La interpretación estática es la forma tradicional o usual de entender una institución o figura jurídica. Aunque el legislador elabore nuevas normas, se entiende que su intención es no apartarse del espíritu que tradicionalmente ha informado la naturaleza de la institución jurídica que actualmente ha regulado. La interpretación dinámica o evolutiva consiste en tomar la historia de las instituciones jurídicas como una tendencia hacia el futuro, con carácter progresista, como un proceso de cambio continuo en evolución o como un proceso irregular con rupturas y cambios en las circunstancias que impiden entender las reglas actuales con los criterios proporcionados por regulaciones ya derogadas. Bueno, veamos hoy la siguiente. La genética. Esta es importante, pero solo me interesa la histórica para efectos de examen. Vamos a ver aquí a Dasilia. Interpretación genética. Esta interpretación se sustenta en las causas que originaron el surgimiento de la ley o del contrato, pues es obvio que ni una ni otro se generan de la casualidad y sin un contenido motivador específico. ¿Sigo, Lick? Sí, seguí esa parte final. Es decir, el argumento genético consiste en definir el origen o gestión de una norma o negocio, para cuya explicación se consideran los trabajos preparatorios, debates parlamentarios, dictámenes de las comisiones, la exposición de motivo o, en su caso, el modo en que se han comportado las partes en el proceso o en relación al contrato celebrado. El intérprete otorga significado jurídico a la estipulación en base a ciertas expresiones, comportamientos o propósitos que son revelantes en el caso. Fíjense, lo interesante de todo esto que estamos leyendo es que ustedes, por ejemplo, hemos tenido nosotros discusiones sobre las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, si X candidato puede o no puede participar. Vean qué interesante que hay unos estudiosos que precisamente hacen todo este tipo de interpretaciones. Este es importantísimo porque dice que debemos de considerar los trabajos preparatorios. Hoy mismo que estamos viendo que ya es ley lo de las tarjetas de crédito, habría que ver todo eso porque todo está documentado. Los trabajadores preparatorios antes de presentar la ley, los debates parlamentarios, los dictámenes de la comisión, la exposición de motivos, por qué la creación de cada norma. Y eso nos va a permitir precisamente interpretar correctamente una norma. Lo mismo deberíamos de hacer en materia laboral. Son importantes todas porque si yo las conozco como juez todas, cuando aplique el principio indubio pro operario,
Sé muy bien lo que estoy elaborando. Vamos a ver la teológica. Jafet. Ok, teológica dice, esta interpretación consiste en atribuir significado a una norma o una cláusula atendiendo a la finalidad del precepto o del pacto. El legislador que crea la ley o las partes que celebran el contrato se proponen uno o varios fines de los cuales las normas o las cláusulas son un medio, por lo que la interpretación debe realizarse teniendo en cuenta esos fines o propósitos buscados. Bueno, yo creo que tiene una parte final esta. Mírame esta parte final. Con motivo de que el método teleológico se propone encontrar la finalidad de una norma o convención. Hay quienes lo estiman distintivo de la escuela de la jurisprudencia finalista, en tanto que otros lo vinculan a la escuela de la jurisprudencia de intereses de Philip Heck. ¿Vamos? Ahora veamos la siguiente. Interpretación acorde al uso alternativo del derecho. Vamos a Roxana. Muy bien, licenciado. Interpretación acorde al uso alternativo del derecho. Aunque el uso alternativo del derecho es una teoría interpretativa, ahora se alude al método que la misma propone en la tarea hermenéutica, en virtud de que, según esta postura interpretativa, se busca privilegiar en el plano judicial los intereses y la práctica de aquellos sujetos jurídicos que se encuentran sometidos o dominados. La interpretación debe adoptar carácter restitutorio y de emancipación dentro de una política jurídica o judicial ya permitida por las posibilidades del mismo ordenamiento legal, para evitar así el personalismo o el voluntarismo del intérprete. Veamos la siguiente. ¿Quién nos toca? A Silvia. ¿Analógica o extensiva? Interpretación analógica o extensiva. Aunque parezca un contrasentido vincular o a la interpretación con la integración, en realidad no se trata de confundir ambas figuras, sin dejar de tomar en cuenta que para autores como Flores Mendoza, la integración jurídica es parte subsidiaria de la interpretación jurídica. Lo que sucede es que la analogía que permite trasladar la solución legalmente prevista para un caso a otro caso distinto no regulado por el ordenamiento jurídico, pero que es semejante al primero, tiene una concepción tradicional, según la cual es permitido colmar algunas con base en la identidad de razón, la aplicación analógica, pero también se le ha otorgado el carácter de procedimiento interpretativo, la explicación analógica, que consiste en que el juez explica una disposición de significado incierto, pero presente en el ordenamiento, a la luz de otra disposición no equivoca o menos equivoca, invocando la analogía de las dos previsiones. Bueno, y vamos a ver, esta interpretación tiene tres argumentos o tres instrumentos válidos. Vamos al primero, Jafet, por favor. Ok, dice el que dice A, ¿verdad? Ajá. Ok. El argumento extensivo, el cual asume que si el legislador ha regulado expresamente un supuesto de hecho, quiere reservar el mismo tratamiento para todos los supuestos esencialmente semejantes al primero, porque el sistema jurídico requiere que las situaciones similares obtengan igual trato. El legislador ha resuelto todos los casos jurídicamente relevantes, siendo tarea del juez descubrir su regulación entre los enunciados
explícitamente dictados, pues el juez se mantiene como aplicador de las normas que le proporciona el legislador, que es el único que puede crear el derecho. Fíjese que todas estas unas aplican y otros no aplican derecho al trabajo. Por ejemplo, en materia laboral, ustedes saben de que los pactos colectivos no son fuentes, no vienen del legislativo. No, son ley, dice que es una ley profesional que la elaboran patronos y trabajadores a través de sindicatos cuando precisamente en una empresa deciden celebrar un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Todos los patronos que tengan más de 10 trabajadores también crean su propio reglamento interior de trabajo. Y esa es una disposición laboral vigente que tiene toda la fuerza legal y no fue creada por el Congreso. Entonces tenemos una serie de disposiciones legales en materia laboral que no fueron creadas por el Congreso, pero que son derecho positivo y vigente en materia laboral, siempre y cuando aplicando el principio del dubio pro operario. Vamos con la segunda. Por favor, Roxana. Muy bien. B. El argumento a fortiori, el cual, según G. Tarello, es un procedimiento por el que, dada una norma jurídica que predica una obligación u otra calificación normativa de un sujeto o de una clase de sujetos, se debe concluir que también es válida otra norma que predique la misma calificación normativa de otro sujeto o clase de sujetos que se encuentran en situación tal que merecen, con mayor razón, que el primer sujeto o clase de sujetos, la calificación que la norma dada establece para el primer sujeto o clase de sujetos. Bueno. Y la última, que por favor lo voy a pedir favor, que te lea el inciso C, primer y segundo párrafo. Jafet. El argumento a partir de los principios. El argumento a partir de los principios. Los principios generales del derecho se pueden utilizar como argumentos para la interpretación interpretación del derecho. Integración e interpretación del derecho. El párrafo que no está subrayado también. Sí, por favor. En el primer caso, los principios son utilizados para colmar lagunas de la ley, respetando así el mandato legal de dar solución a todos los casos jurídicamente controvertidos. En el segundo, son utilizados con una finalidad interpretativa, esto es, ante la pluralidad de significados de un enunciado, se optará por aquel que mejor se ajuste a lo establecido por el principio. Bueno, me leíste no, creo que vamos a ver. Estos tres principios son básicos para este tipo de interpretación. Entonces, con esto vamos a terminar lo que son las interpretaciones del derecho común. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Es de que, por favor, en materia laboral, solo déjeme ver que quiero... En materia laboral es necesario conocer todos estos elementos. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir a nosotros una verdadera aplicación del indubio pro operario. Porque si no tenemos conocimiento de todos este tipo de interpretaciones, podemos fallar. La idea es de que aplicar el principio indubio pro operario es porque tenemos conocimiento de lo que es el derecho común, que es básico en la interpretación, saber qué es la interpretación gramatical, la literal, está, por ejemplo, la histórica, que es interesantísima. Yo creo que esa es básica, que la aplicamos mucho en el derecho laboral. Entonces, con eso terminaríamos lo que es los puntos a evaluar hasta el día de hoy. Nada más me voy a tomar unos minutos para hacer un breve repaso. Veamos, ¿qué me pueden decir ustedes lo que hemos hablado de los menores de edad? ¿Qué me pueden decir de los menores de edad? Que la edad mínima para trabajar es 15 años. En este caso que no pueden... Vamos al primero, Jafet.
Que la edad mínima para trabajar son 15 años, no pueden trabajar de noche. Ellos 15 mismos pueden, años, no pueden trabajar de noche, nocturna. ellos mismos pueden firmar su contrato sin consentimiento de sus padres. No necesariamente, no necesitan firme los padres. Nancy, ¿qué decís? Sí, justamente eso iba pues a decir que no pueden estar en la jornada nocturna. No pueden trabajar en la jornada nocturna. ¿Qué más, Kimber? Que pueden estar en un sindicato, más no pueden ser directivos. Pueden pertenecer al sindicato, no al comité ejecutivo ni al consejo consultivo. Pero participemos, porque estamos haciendo un repaso el día del examen. ¿Qué más? ¿Qué más Pueden hemos demandar a hablado de las los empresas. menores? Pueden demandar a las empresas donde trabajan. Decime, Alexis. Pueden demandar a las empresas en donde trabajan. No te escucho bien. Dice que pueden demandar a las empresas donde trabajan. Sí, tienen derecho a demandar. Acuérdate que tienen derecho todas las obligaciones, adquirir derechos y obligaciones. Claro, tienen limitantes, ¿va? Por ejemplo, las jornadas de trabajo. ¿Qué más hablamos nosotros de los menores? ¿Qué pasa si yo contrato un menor de 15 años? ¿Qué me sucede a mí como patrón? El delito. Artículo 156 bis del Código Penal. ¿Sí? ¿Pero qué más hablamos de los menores? También que aunque no tengan una cuenta para administrar, pueden utilizar su dinero, por decir así. ¿Pero qué más? No pueden trabajar más de 12 horas diarias ni jornadas nocturnas, licenciada. O sea, no pueden trabajar ni tiempo extraordinario ni jornada nocturna. Pero vamos a ver concretamente. Si Mónica tiene 15 años, ¿en cuánto le tengo yo que reducir su jornada de trabajo como patrón? En 2 horas. 2 horas. Y si Rebeca Pérez tiene 16. En 1 hora. Una hora. Bueno, ahí estamos, pues. Vamos con otra pregunta. Mencióneme las 4 constituciones que fueron un antecedente constitucional del derecho del trabajo. Las 3, perdón. La Constitución Francesa, mexicana y de Weimar. De Weimar faltó una. La mexicana de 1917 y la francesa de 1848. 48. Entonces tenemos 3. Una regulaba principios económicos, que era la Francia de 1848, la de Weimar, que tenía como, era también económico. No Capítulo de vida económica. ¿Perdón? Capítulo de vida económica. De vida económica, y la mexicana, que ya la tenía como derecho social. ¿Y qué más vamos a hablar de los menores? Ahí estamos, bueno, de estas constituciones. Leímos el artículo 116. Mucho ojo, porque se lo voy a preguntar. También vieron como iniciado Alan los principios, ¿sí? Que informan, que ilustran, lo que sea, ideológicos, como ustedes quieran llamar. Vamos a ver. En el artículo 2, ¿qué fue lo que leímos del artículo 2? Quiero más participación, porque si no, hasta aquí vamos a llegar. El artículo 2 regula lo que es el patrono, la definición de patrono. Ajá. Pero ¿qué tiene de excepcional? ¿Qué vimos de excepcional ahí con alguna norma que tiene ahí ese documento? Que no están sujetas a las disposiciones del Código de las Personas Jurídicas de Derecho Público, del artículo 108 de la Constitución. Muy bien, Rebeca, porque los códigos de nosotros dicen 119, y lo leímos de que no es el 119, sino el 108. ¿Qué otra corrección tenemos que hacer en el código? Cada vez que encontremos 14 años, vamos a anotar 15. Cada vez que encontremos Departamento Administrativo de Trabajo, vamos a poner Dirección General de Trabajo. ¿Se recuerdan en la edad primitiva? Menciónenme en el estadio de comunidad primitiva o comunidad, ¿cómo le llaman a otros ustedes? Bueno, yo mencioné 3 casos: salvajismo, barbarie y civilización. Hay que quiero que me pongan mucha atención a eso, ¿sí? Vamos a ver. Si Vanessa Santos necesita contratar
a una mujer para anunciar esa oferta de trabajo, ¿qué requisito debe cumplir? ¿Para anunciar qué? Para anunciar ese trabajo que necesita una mujer. Pues deberá solicitar la autorización de la Oficina Nacional de la Mujer y de la Inspección General de Trabajo. Muy bien, Rebeca, qué bárbara, Rebeca. Bueno, Del antecedentes artículo históricos del contrato de 151. trabajo en Guatemala. Antecedente histórico del contrato de trabajo en Guatemala. Es el contrato de fijación de servicios, que está en el... Vamos a ver, déjame a los demás, porque si no, yo necesito que todos participen. Ahí, vamos a ver, hay varios que no han dicho nada. Quiero oírlos, pues quiero para la participación. Vamos a ver. Edad para jubilarme en el IX. 65. 60. 60 años. 60 años con 240 60 años. 60 años. ¿Están seguros? Aquí está. 60 años de edad, 240 cuotas canceladas y pagadas, que equivalen a 20 años. Edad para jubilarme en el Estado. 65. 65. No están adivinando. En el Estado. En el IX hablamos del trabajador en general, más de la iniciativa privada. Ahora, Rafael Martínez Hernández es trabajador del Estado. ¿Qué edad necesita Rafael Martínez para jubilarse? 50 años, licenciado. Muy bien. ¿Qué otro requisito debe cumplir? Sí, 10 años de servicio. 10 años. 10 años de servicio, 50 ya se puede jubilar. Pero si tiene 20 años de servicio, ¿qué edad debe tener? Eso ya lo vimos en la clase. ¿Qué dice Alejandra Carranza? Ay, yo me confundí porque yo le dije 65 años. Sí lo apunté, pero me confundí. ¿Qué dice Ruth Pichía? ¿Me puede repetir la pregunta? Bueno, ahorita se le estoy preguntando, tener 20 años de servicio, ¿qué edad debes de tener en el Estado para jubilarte? Estamos en repasos, como decía Alan, tienen el día domingo, creo que es a las 7 de la noche, ¿verdad? No es obligatorio, es opcional, pero si yo fuera estudiante no me lo perdería, pues, si al final de cuentas es bendición para mí. Y el licenciado Alan va a sacrificar su tiempo por poder compartir con ustedes. Decime Jacqueline María Torres Hernández. A ver, si no, yo no sé si estoy bien, pero si usted cumple los 20 años de servicio, no importa la edad. Muy bien, no, hombre, qué barbaridad. Qué barbaridad. Sí me gusta, sí me gusta. Bueno, si soy adulto mayor, ¿qué dice? Vamos a ver, aquí vamos a preguntar. ¿Qué dice Adrián Soto? Si soy adulto mayor, ¿a qué edad me puedo jubilar? Adrián, está Alberto y está Aldo. Yo creo que sería a los 60 años, los 65. No. Adulto mayor. ¿A los 65 años, Link? A los 65. Sí, muy bien, a los 65. Está inspirada, ¿va? Vamos a ver otro, ¿sí? Va una facilita. Antecedente histórico, decreto de antecedente histórico del Código de Trabajo. 330. Eso tengámoslo muy en cuenta, que es un antecedente histórico. Les digo porque hay algunos profesores más adelante que ustedes van a tener, ellos dicen, no, es el decreto del Código de Trabajo es 730. No, ese es el antecedente,
y hablamos que por cuestiones ideológicas y políticas, realmente debería ser el 330. Pero ahora su código, ¿cuál es según el código, cuál es? ¿Qué número de decreto es el actual? 1441. 1441. Y todos dicen 1441, como ahí está conectado el licenciado Alan. Si dicen 1441, dice que no es número de casa, ¿va? Pero bueno, tiene sus criterios el licenciado Alan, que por lo menos dejó conectado, no sé si estará por ahí. No está. Bueno, diferencia entre representante del patrono y lo que es intermediario. ¿Qué dice Glenda? ¿Qué dice Jacqueline? Licenciado, el representante es la persona que ejerce funciones en nombre del patrono y el intermediario es el que contrata en nombre propio a otras personas, a terceras personas. Bueno. ¿Un gerente qué es? ¿Es un representante del patrono o es un intermediario? Un gerente es un representante. Va. Que no se les olvide los cargos de dirección, de confianza y de representación contenidos en el 351. Vamos a continuar, ¿sí? Vamos a ver. Ajá. Ahí me estudian las fuentes, lo que vimos hoy. De todas las interpretaciones del derecho común, solo me interesa que estudien la histórica. Las fuentes y todas. ¿Perdón? Las fuentes y todas. Sí, las fuentes que vimos hoy. Todas las del derecho común, las últimas que vimos, que me hicieron favor ustedes de estar leyendo. Me interesa más la histórica que las demás. Vamos a ver qué otra pregunta. Ya los principios generales del derecho estamos bien. Aquí vamos a dejar una. Vamos. Ya leímos el 43 de la ley de amparo, ¿ah? Sí. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Nos queda así. Vamos a ver, va una pregunta del 43. En materia laboral, ¿cuántos fallos contestes con todos los requisitos debe de tenerse para que sea jurisprudencia? 3 fallos. Tres fallos contestes. Fallos. Fallos contestes. ¿Y si es el derecho común? 5. 5 fallos. Pero los mismos, fíjese, ¿y por qué no contestan todos, pues? ¿O no están tomando café? Vamos a ver qué otras cosas vamos a poder preguntar por aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. El trabajo de casa particular o trabajo doméstico está sujeto a las jornadas de trabajo. Dígame, Stephanie Barrios. Usted había dicho que tenía, que eso se regulaba en un programa especial que se llamaba Precapi. Pero ese es el seguro social. Pero Stephanie, ¿a cuántas horas de descanso diario tiene una trabajadora de casa particular? ¡Qué barbaridad, David! No, David. Esas serían las vacaciones, no. Horas de descanso los días domingos. Tiene derecho un día a la semana, ¿no? Eso lo vimos en la clase. ¿Qué dicen? Muy bien, Jacqueline, muy bien. No son 12. Son 10 horas. 10 horas es la general. Sí. Pero inclusive el código, acuérdate que dice los días domingos, días festivos, que es lo que discuten otros que son días de asueto y no festivos, ¿va? Pero las normas, hoy que hablamos nosotros de las fuentes del derecho en las históricas,
Antes la palabra que se utilizaba eran días festivos. Hoy, claro, son días de asueto. Bueno, vamos con la última pregunta. Quiero que no se les olvide aquellos 3 contratos que son antecedentes históricos del contrato de trabajo individual a nivel general, que era, por ejemplo, la realización de una obra, la prestación de servicios y el contrato de arrendamiento. No hay que poner mucho ojo a eso, por favor. Lo vamos a dejar ahí en repaso y por favor están invitados, como les hablan el día domingo. ¿Alguna duda? El examen está programado para las 2:30. Va a ser 1 hora. El examen va a ser selección múltiple. Sé que unos van a salir en 15 minutos, pero para aquellos que quiero que analicen detenidamente la pregunta, quiero mejor si llevan algún resaltador, porque como es selección múltiple, ¿sí? Entonces el resaltador quedaría mejor y si no, pues lo pueden hacer con lapicero. Entonces eso sí quería explicarles porque ya quedamos que yo le hago la pregunta y le doy 3 respuestas y usted marca la correcta, ¿sí? Por eso no quiero que esté borrando, sino que se dedique a hacer lo correcto. Decime, Diego. Nick, disculpe. Sí, disculpe. El color de resaltador no importa, ¿verdad? No importa. No, a mí me da hasta pena que compren, pero hay que hacerlo, ¿viste? Porque no importa, ¿viste? Y si no tienen, gracias, licenciado. Háganle ahí con un lapicero, va bien marcadito. Otras preguntitas. Gracias, licenciado. ¿Me puede repetir lo último que dijo de los que eran antecedentes de no sé qué civil? Antecedentes del contrato de trabajo en manera general. En Guatemala ya lo que hablábamos, que la compañera indicó está en el libro de Mario López Larrabe, pero en general habían 3 tipos de locato, o sea, 3 tipos de contrato que se consideran antecedentes históricos del contrato de trabajo a nivel general, a nivel de doctrina. En Guatemala solo está uno, que es yo creo que vos contestaste eso. ¿Qué dice don Rafael Martínez? Sí, licenciado, nos vamos a reunir en el salón de clases, ¿verdad? Porque sé que ahí no vamos a poder hacernos el examen, ¿verdad? Pero ahí nos redistribuyen, ¿verdad? Fíjate que como llevo como 100 gentes que nos van a cuidar, casi va a ser personalizado el cuidado. Entonces, de repente lo hacemos en el salón. ¿Por qué? ¿Por qué, Kimberly? Por Dios santo, ¿por qué se ponen a llorar? Si ese examen les garantizo que no van a bajar de 25 puntos. Que me atrevo a asegurarles que no van a bajar de 25 puntos. Todo lo que vimos en clase. No viene nada que no hemos visto en clase. Lo que me preocupa realmente es de que ustedes es su primer examen virtual que van a tener, presencial. Y eso quiero o no, que va a causar un poquito de problema. Pero lo estamos haciendo bien fácil para ustedes, bien fácil para ustedes. Entonces, por favor, estudian lo que vimos hoy, el repaso con el licenciado Alan, y les deseo el mejor de los éxitos. ¿Alguna otra pregunta más por ahí? Es una hora de examen. El Salvador, no vamos a usar código, no vamos a usar ningún material. Dios me libre que hoy le de encontrar un instrumento denominado chivo. Gran poder de Dios, eso sí no se puede. No se arriesgue, por favor, no se arriesgue. Bueno, vamos a tener varias personas que nos van a cuidar. Así de que, tranquilos, ¿por qué se ponen nerviosos? Mejor pura guardería va a ser eso, ¿vale? Ay, Mónica, por Dios santo. No, para nada, Mónica. Vienen, mira, te lo prometo, vienes para sacar 30 puntos. Conste, vale, no mentira. Ahí me voy a poner a estudiar, va a ver. Yo estoy seguro. No, David, dime, David. Disculpe. Bueno, ¿quién quiere hacer un reto conmigo? ¿Quiénes se animan a sacar 30? Kimberly. Julieta. Depende de qué va a haber. ¿Cuál es? ¿Qué ganamos, Lick? Motivación, por favor. Sea buena onda, Lick. No, hombre, dime. Bueno, yo siento que muchos de ustedes van a sacar 30, se los prometo. Viene bien. No es que venga fácil, oye. Quiero que entiendan una palabra conmigo como profesor, como su profesor. De veras, yo les he repetido miles de veces que me interesa que aprendan.
antes de ganar un examen. Miren, lo poco que hemos avanzado, pero hay cosas que a ustedes no se le olvidan en materia laboral. Es más, cuando termine el semestre les garantizo que les va a fascinar el derecho del trabajo. Les va a fascinar el derecho al trabajo. Mi meta como docente, yo quiero ir más allá de ser un simple docente. Yo no me conformo con, vamos a terminar este programa en que tengamos que estar domingos, se lo prometo. Yo tengo que hacer el esfuerzo, ustedes también. Yo quiero que ustedes aprendan y el deseo de mi corazón es que sean de los mejores. Mil disculpas a veces yo le exijo que participe y perdónense, muchas veces yo me acerco a platicarle. No lo hago para que nadie se sienta mal. Lo hago porque quiero que todo el mundo participe, que todo el mundo se sienta identificado. Aparte de eso, no quiero que entre ustedes y yo haya una barrera, una distancia, no, para nada, para nada. Si un día esto se estaba pensando llegar a almorzar con ustedes. ¿Y el IC invita? Ahí está el licenciado Alan Vega, hasta ahorita apareció. Para eso no aparece el Alan. A la gran ya va la Licenciado Alan, lo que pasa a ustedes lo van a vivir, Cuando uno está enamorado y ya que fin de año es la boda, ya no piensa en otra cosa. Que por cierto, licenciado Alan, qué bonita la foto que publicó. Que la transmita. La vamos a transmitir en vivo ahí a todo color la boda. No. Nada, Pablo, vamos a ir. Invitación queremos, nada que transmitida. Muy bien. Sí. Está bueno. ¿Qué va a haber de comer? Chuchitos. Oye, Que sea Maruchan, que Mónica dice que va, pero dependiendo del menú. Dice que los que saquen 30 sí les van a dar invitación. Sí, eso sí es cierto. Ahí está, mire, buena propuesta esa. Me parece. Está bien. ¿Pero qué va a jóvenes, haber de comer? El licenciado Alan va a estar con ustedes el día domingo. A las 7 de la noche está programado, licenciado Alan. Correcto, maestro. A las 7 los saludo. Entonces, por favor, yo creo que si puedes repetir cómo deben hacer de conectarse todo en el grupo. Ok, ya se los hago llegar. El licenciado Alan va a sacrificar parte de su tiempo por estar con ustedes. Estudien, por favor, el fin de semana es para estudiar. Si usted tiene un cumpleaños, pues sabe que todavía faltan muchos cumpleaños. Ahorita la prioridad es derecho laboral. Le vienen otros 2 cursos en la misma semana. Un día que le va a quedar para estudiar el otro curso no va a ser suficiente. Por favor, este fin de semana no habrá otra cosa más en la vida de ustedes que ponerse a estudiar. Ese sacrificio de estar en casa estudiando, con el tiempo lo van a ver. Y por favor, nunca se les olvide que el día que ustedes quieran optar a una beca en el extranjero, le van a exigir promedios. Muchas becas nosotros no podemos participar porque no tenemos promedio. Hay cursos que ustedes pueden sacar una muy buena nota como el nuestro. Háganlo. No se conformen. Porque el día de mañana que ustedes anhelen una maestría, un doctorado en una universidad, por ejemplo, la de España, exigen promedio. Y a veces por promedio nos quedamos por fuera. Bueno, 2 preguntas más y terminamos ahí porque... Voy yo. Disculpe. En clase tratamos el tema cuando estábamos hablando de los principios, que por ejemplo la edad, cuando se aumenta la edad de que antes era 14 y ahora es 15, ¿a qué principio atendía? Yo en su momento le dije que era principio de superación. No sé cuál o no sé si sí o no. Esa es pregunta. Esa es el licenciado Alan que les dio los principios el día ese. Ahí lo vemos, maestro. Ahí lo vemos. Voy a repetir los principios. Mónica, ¿qué decís, Mónica? Solo quería hacer una pregunta a ver si va a venir en el parcial eso de la naturaleza jurídica o las fuentes y la interpretación también, ¿va? Sí, todo lo que vimos hasta el día de hoy. Bueno, solo era eso. Gracias. ¿Quién más pregunta? Jacqueline. Yo, licenciado, disculpe, cuando estábamos hablando ahorita que de las horas de trabajo, pero en el artículo 116 habla de la jornada ordinaria de trabajo efectivo, el diurno dice que no puede ser mayor de 8 horas y el nocturno dice que no puede ser mayor de 6 horas. Ajá. Entonces, cuando habla de las horas diarias que puede elaborar en ordinaria y extraordinaria, entonces sí son 12, licenciado, o cambia. El código lo que dice es que nadie puede trabajar más
incluyendo jornadas extraordinarias, van de 2 horas diarias. Jacqueline María Torres y Stephanie, ahí terminamos, ahí terminamos. Es una pregunta, licenciado, perdón, es que yo no alcancé a escuchar a qué hora va a ser el repaso. Ahí, licenciado Alan. 7 de la noche, vía Instagram. Ya les envié en este momento lo que es el link. Muchas gracias. Disculpe, Lick, solo para estar claros, en el examen solo viene la interpretación histórica, ¿verdad? ¿Perdón? En el examen solo viene la interpretación histórica. No, sí, pero viene todo lo que hemos visto en clase hasta el día de hoy. No, sí, pero los tipos de interpretación hay que ponerle más énfasis a la histórica. Era la genética también, ¿no? Estudiamos la genética, las dos. Bueno, jóvenes, ahí dejamos la clase el día de hoy. De todo corazón, el mejor de los éxitos. Si Dios quiere, nos vemos el día lunes. No vayan a estar viendo para los lados, son 4 variantes totalmente diferentes. No va a ser que saque 0 por estar copiando, mejor dedíquese a estudiar. 15 cuidadores, maestro. 15 personas nos van a apoyar, son 15 abogados, tienen fe pública. Imagínense, 15 abogados van a estar ahí con ustedes, bendiciéndolos, cuidándolos. Bueno, un qué bonitos personajes. Gracias, Lick, feliz tarde. Feliz tarde. Un abrazo.